Ya estamos en el momento de imágenes de la historia y la pregunta que hoy Francisco Martín Moreno lanza al aire. ¿La Iglesia Católica tiene derecho a celebrar la independencia? ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va? Bien, Pati, encantado de escucharte y de felicitarte. Bueno, en realidad, mira, la pregunta puede sonar un tanto cuanto agresiva, porque, claro, que cualquiera podría decir, por supuesto, que la Iglesia Católica, o el clero católico, mejor dicho, tiene todo el derecho a participar en las celebraciones en la conmemoración, mejor dicho, Pati, porque creo que celebrar, tenemos poco que celebrar, sí, pero en las conmemoraciones del Bicentenario. Lo anterior viene al cuento, Pati, porque, bueno, no perdamos de vista que el 16 de septiembre de 1810, Hidalgo gritó en el atrio de la parroquia de Dolores, gritó: ¡viva la independencia! ¡Viva la religión! No era el mal gobierno, obviamente se refería al gobierno de Pepe Botella, el hermano de Napoleón Bonaparte. Gentes, cualquiera que ayudara a los gentes ya es comulgar. Entonces, Abad y Peipo, bueno, culpa a Hidalgo de haber prometido a los indios la devolución de las tierras usurpadas por los conquistadores. Los conquistadores evidentemente se quedaron con todas las tierras. Hidalgo dijo: vamos a devolver las tierras. Y entonces el clero católico dijo que era un usurpador por estar invitando a los indios a recuperar lo que era suyo. Entonces, claro que después vinieron los edictos ya de excomunión y diciéndole a Hidalgo que era un enviado del anticristo. El clero católico dijo que Hidalgo era un enviado del anticristo. Los inquisidores, bueno, también se mancomunaron en contra de Hidalgo, y en este decreto que está ayer, Pati, del 13 de octubre de 1810, imagínate, a Hidalgo se le acusaba de intenciones subversivas, malicia, depravación, avaricia, infamia, envidia, proclividad al crimen, animadversión, engaño y perfidia. Los inquisidores lo tildaron también de repugnante, calumniador de Dios, soberbio, ultrajador, presuntuoso, inventor del mal, insubordinado, impúdico, dañino, sin fe ni piedad. Por su parte, la Inquisición atribuía a Hidalgo delitos contra la fe. Por ejemplo, decía, el fiscal de la Inquisición lo estigmatizó como formalmente herético, apóstata, impío, materialista, deísta, libertino, insurgente, cismático, judaizante, luterano, calvinista, criminal, violador de las leyes divinas y humanas, sacrílego, implacable enemigo del cristianismo y del Estado. Esto es nada más algunos de los cargos que le hicieron al cura Hidalgo, antes de haberlo, bueno, después de haberlo ya también excomulgado, ¿no? Y también lo acusan de alterar el orden público, de instigar a la guerra civil, en fin, es una cantidad enorme de cargos, bueno, en contra de todo el movimiento insurgente, ¿no? También les dicen que habían abjurado del cristianismo y que se estaban rebelando contra la religión y contra el rey de España y de la patria, ¿no? Y contra el régimen creado por Dios. Cuando ves que él, lo primero que dijo el cura Hidalgo en el grito de Dolores es: viva la religión y viva la Santísima Madre de Guadalupe, nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Él no estaba llamando de ninguna manera a un movimiento armado en contra de la religión, sino él dice, lo primero que dice es: viva la religión. Pero como el movimiento de independencia estaba orientado en contra de los intereses clericales y querían descarrilar el movimiento, de toda la alta jerarquía católica quería descarrilar el movimiento, pues no se les ocurrió otra cosa más que inventar todos estos cargos. Por eso, cuando finalmente sorprenden a Hidalgo de Allende a través de una traición, porque cuando los arrestan en la casita de Bazán, se da esta posibilidad gracias a una denuncia que hace un sacerdote después de haber escuchado en confesión hacia dónde se dirigía Hidalgo con Allende y todos los demás insurgentes después de la derrota en Guadalajara de Puente de Calderón. Entonces, ahí es cuando lo sorprenden después de esta traición y los fusilan. Pero Hidalgo lo fusilan, antes de fusilarlo, lo degradan y le ponen ácido en las manos por haberse, la iglesia le pone ácido en las manos por haber tenido en sus manos los santos sacramentos, también le ponen ácido en la tonsura
y después ordenan su fusilamiento y después ordenan su decapitación y dejan la cabeza de Hidalgo durante 10 años en una de las esquinas de la Lóndiga de Granaditas hasta 1821, de 1811 a 1821, para que se diera cuenta la gente de lo que no tenía que hacer, era una medida ejemplar. Y ahora en estos días la Iglesia quiere lavarse la cara y decir, nosotros no tuvimos nada que ver con esto, estamos a favor de todo lo que dijo el cura Hidalgo, cuando es evidente que hubo una gran cantidad de decretos de excomunión y además todos estos cargos terribles con los cuales se le juzgó y gracias a los cuales también se le fusiló y se le decapitó ya antes de degradarlo. Entonces yo creo que finalmente, Pati, siendo muy respetuoso de las creencias espirituales de mis semejantes, yo no estoy criticando las creencias espirituales de nadie, simple y sencillamente estoy diciendo cuál fue el comportamiento del alto clero católico en este movimiento armado, por lo que considero que de ninguna manera tienen que formar parte de las tribunas ni participar de ninguna manera en las celebraciones de la independencia, porque lo mismo hicieron con otros 6 sacerdotes en los que estaba incluido el propio José María Morelos y Pavón, otro cura liberal que sin duda alguna es uno de los padres fundadores de este país, al que la Iglesia también lo degradó, también lo torturó, también lo fusiló. Entonces, la Iglesia está descalificada para participar en estas festividades, mi querida Tata. Además, Francisco, recuerdas que aquí en estos micrófonos de Grupo Imagen comentamos apenas hace unos meses cuando la Iglesia Católica discutía si había sido excomulgado o no el padre de la patria. Entonces vino todavía la polémica, tú nos presentaste documentos que has adquirido a lo largo de tus investigaciones de cómo sí murió excomulgado Miguel Hidalgo y Costilla. Por supuesto murió excomulgado, pero además, como el primero que lo excomulga es Abadi Queipo, y Abadi Queipo no estaba confirmado todavía como obispo, entonces el arzobispo y al mismo tiempo virrey, que era Beaumont, es el que confirma la excomunión para que no hubiera duda de que en realidad estaba excomulgado. Bueno, Lizana y Beaumont, Javier de Lizana y Beaumont, es el que confirma la resolución de excomunión del cura Hidalgo, o sea, no, y están en el poder los decretos de excomunión, bueno, y el poder del público para quien nos quiera consultar, por supuesto que están, y la Iglesia no tiene en este momento manera de rehuir o de escabullirse ante estos cargos de la historia, Pati. No tienen el menor derecho para formar parte de los festejos de la independencia, porque fueron los enemigos más feroces precisamente del movimiento armado, por lo que no deben estar presentes, Pati. Y además, más allá de filias o fobias, de creencias católicas y de ideologías, aquí lo importante es tener presente hechos concretos que ha registrado la historia para poder crecer como país, para ver hacia dónde estamos dirigiéndonos. Como tú decías, no hay mucho o nada que celebrar, sí que conmemorar cómo se inició la historia independentista de México, pero hay que tener muchos puntos que tomar en cuenta para seguir adelante y poder llegar a acuerdos de los que hoy pues México pues está muy lastimado. Fíjate, Pati, el otro día platicaba yo con nuestro querido Pedro y le decía, nosotros somos lo que recordamos. Entonces, si partimos del supuesto que no recordamos nada, porque no sabemos nada, o porque nos dijeron verdades a medias o mentiras completas, entonces nos vamos a tropezar una y mil veces con la misma piedra, porque somos lo que recordamos, pero no recordamos nada. Entonces se va a repetir la historia de manera infame y perversa, por ignorancia y por falta de memoria histórica. Por eso es muy importante que sepamos quiénes son nuestros enemigos y quitarles las máscaras para que pues jamás nos volvamos a sentar a la mesa con ellos, como lo hemos venido haciendo en los últimos 200 años. Algo que ha atorado a nuestro país, Francisco, no sé si tú lo compartas, el hecho de que a veces tenemos atorones legislativos, falta de diálogo, lo que sucedió al inicio de este sexenio, gente que va de una clase media reduciéndose a una clase marginada por problemas económicos, es precisamente